Bueno chicos, en el segundo video vamos a hablar sobre las respuestas de las plantas a los estímulos, obviamente. Cada vez que vemos que un órgano crece o se desarrolla, estoy hablando de los órganos de la planta, puede ser una hoja, un fruto, un tallo, etcétera. Vamos a hablar de respuestas. O sea, el hecho de que el árbol, en este caso, en la estación de otoño, algunos árboles obviamente queden sin hojas, las hojas se vuelvan amarillas, es una respuesta a los estímulos, ¿sí? Estímulos externos que han provocado o han disparado un estímulo interno, que es la fabricación de hormonas. Pero antes de empezar a hablar de las hormonas, quiero hablarle de las respuestas. Vamos a separar en dos: respuestas como tropismos, que vemos aquí en la imagen, y respuestas nástias. Las respuestas tropismos, pueden ser positiva o negativa, tienen que ver con el crecimiento de algún órgano, tanto el tallo, fruto, etc. El tropismo es una respuesta lenta, dura más tiempo mientras viva el vegetal. Mientras viva la planta, va a permanecer el efecto del tropismo. Y en el caso de las nástias, no, son movimientos rápidos de alguna estructura, ya sea de las hojas o de alguna estructura que tenga la planta para poder realizar algún tipo de función. Y no duran con la vida del vegetal, o sea, son pasajeras. Aquí vemos dos ejemplos, un tropismo y una nastia. En el caso del tallo que ha crecido, que ha tardado, le ha llevado mucho tiempo a la palmera a crecer en ese tamaño, vemos la respuesta. Obviamente es una respuesta lenta, permanecerá con el vegetal mientras este vegetal viva y va a ser un tropismo, es el ejemplo de un tropismo. En el caso de la otra imagen es nastia, porque fue un movimiento rápido para poder cazar la presa, para poder cazar la mosca en este caso. Los tipos de tropismos lo vamos a clasificar según los estímulos. Aquí vemos una planta que está en contacto con el sol. A este tipo de respuesta la vamos a llamar fototropismo. Lo vamos a clasificar así porque foto significa luz. Hidrotropismo, hidro significa agua, o sea que vemos en la imagen que la raíz crece hacia el agua, o sea obviamente es un fototropismo positivo porque la raíz o el órgano en este caso, que es la raíz, respondió al estímulo del agua a favor, o sea, creció hacia el agua, por eso es positivo. Aquí vemos el ejemplo de los zarcillos. Los zarcillos son como brazos de la planta que crecen alrededor de una superficie. Tigmo significa contacto de una superficie, entonces va creciendo mientras tenga un contacto. Eso es un tigmotropismo. El termotropismo tiene que ver con la respuesta de la planta a la temperatura. El geotropismo tiene que ver con la respuesta de la planta a la tierra o a la fuerza de gravedad. Por eso la raíz responde como creciendo hacia la tierra. Por más que si hacemos un experimento de doblar la maceta de la planta, vamos a ver que si la raíz sale fuera de la maceta, va a doblarse hacia la tierra. Y el tallo va a doblarse en dirección opuesta a la tierra para buscar la luz. Así que esas son respuestas interesantes analizarlas luego. Y vamos a terminar, hablando de los tropismos, hablando de los quimiotropismos. Los quimiotropismos tienen que ver con esto. Las plantas o los órganos de las plantas pueden responder a las sustancias químicas. Como vemos en la imagen, un agregado de hormonas en la tierra o de sustancias químicas va a provocar que la planta crezca más rápido, por ejemplo. Eso es quimiotropismo. Obviamente que hay quimiotropismo para, por ejemplo, hacer madurar el fruto o provocar una mayor floración, etc. Ahora, hablemos de las nastias. Vamos a colocar un ejemplo, que es la imagen que vimos anteriormente, la tigmonastia. Tigmo tiene que ver con la palabra contacto. En este caso, vemos que la planta tiene una estructura que se va a mover rápido, obviamente, para poder cazar la presa. Entonces, cuando la mosca se asienta sobre estas estructuras, dispara, provoca un estímulo disparador para que la estructura se cierre lo más rápido posible y poder de esta manera aprovechar los líquidos de este invertebrado. Por eso, entonces, si ustedes tienen que dividir entre qué es un tropismo y una nastia, tienen que ver que si los movimientos o las